Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, saludamos a los que nos están sintonizando a través de esta hermosa programación. Tenemos una nueva pregunta que nos hacen desde Ámsterdam, Holanda. Maestro, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Esas vírgenes que están en la parábola, en el comienzo de Mateos capítulo 25, del verso 1 al 31. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? Ok, una buena pregunta, como siempre lo he dicho, pero una buena respuesta. No es la iglesia. A nosotros por años, por décadas, por tiempos se nos ha enseñado que las 10 vírgenes es la iglesia evangélica, los cristianos. Las 5 insensatas son las que se van a quedar en el arrebatamiento de la iglesia y las 5 prudentes son las que van a participar, o los que se van con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Error y horror garrafal y doctrinal el enseñar esto de esta forma, ya que la parábola de las 10 vírgenes no representa a la iglesia. La parábola es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración relatando hechos naturales o acontecimientos con el objeto de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes. Es decir, es una narración construida para comunicar verdades de suma importancia y que el desarrollo de ella está ajustado o adjudicada a sus culturas. La parábola de las 10 vírgenes se debe estudiar desde un sentido oriental, no occidental. Oriental, la Biblia fue escrita bajo unas culturas orientales, no occidentales. Entonces, esta parábola, la de las 10 vírgenes, se debe estudiar bajo un sentido oriental, tomando en cuenta las culturas, las costumbres, los personajes, tales como el emisor, el receptor, tomar en cuenta la comunicación, la causa de la comunicación, el por qué se dijo, la comunicación que se dijo y sobre todo su sentido histórico. Entonces, cuando nosotros consideramos estos factores que son de suma importancia y que son determinantes para la interpretación de esta parábola y de cualquier parábola de las que están escritas en las Sagradas Escrituras, daremos algunas informaciones, o podemos obtener algunas informaciones para mayor comprensión del estudio que estamos haciendo de una parábola, en el caso de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, esta parábola, la de las 10 vírgenes, tiene un enfoque netamente escatológico. No tiene nada que ver con la iglesia y tiene relación con el reino milenial. Esta historia depende de unas costumbres judías que es muy diferente a las nuestras. Según algunos historiadores, cuando se casaba una pareja no se iba de luna de miel, sino que se quedaban en casa durante una semana. Y durante esa semana tenían las puertas abiertas a los que los quisieran visitar. Los amigos los trataban con honor y hasta se dirigían a ellos como príncipes y princesas. Era la semana más dichosa de la vida. Y a las celebraciones de esta semana estaban invitados sus amigos más íntimos. Entonces, en esta parábola, las 10 vírgenes, no tenemos ninguna historia imaginaria, sino un gajo de la vida en una aldea de Palestina. O sea que el sentido histórico alega que las fiestas de las bodas se realizaban por las noches después de un día de baile. Las vírgenes salen con antorchas a recibir al esposo después de las bodas, el cual se celebraba en la casa del novio. Oiga, salen a recibir al esposo, quiere decir que ya las bodas se dieron, quiere decir que las 10 vírgenes no es la esposa.
¿no? Entonces dice, el sentido histórico alega que las fiestas de las bodas se realizaban por las noches después de un día de baile. Las vírgenes salen con antorchas a recibir al esposo después de las bodas, el cual se celebraba en la casa del novio, el cielo, para escoltarlo hasta la residencia de la novia, que es la tierra, que era el lugar donde se celebraban las fiestas de las bodas. En la tierra, que la fiesta de las bodas viene siendo el milenio. Entonces, al no tener las lámparas encendidas, no podían participar del escoltado y por esa causa eran excluidas de las fiestas de las bodas, no de las bodas, la fiesta de las bodas que es el milenio. Entonces, como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local y también un sentido más amplio y universal. En su significado inmediato iba dirigida a los judíos que era el pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, las 10 vírgenes representan un cuadro parabólico el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes son el remanente que va a participar con Cristo en el milenio. Ahora, lo otro es que no se le debe buscar sentido espiritual a todos los elementos que componen la parábola, ya que cada uno de ellos está basado a la necesidad que arroja una determinación y que por la cual se dieron circunstancias que abrieron con condiciones en las cuales se desarrollaron los hechos. Por lo consiguiente, no todos los elementos de la parábola, en el caso de las 10 vírgenes, tienen un sentido espiritual. No todos los elementos tienen un sentido espiritual. Ahora, voy a dar razones el por qué la parábola de las 10 vírgenes no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia. Voy a dar razones, ¿ok? Primero, las vírgenes no pueden ser la iglesia, ya que en el arrebatamiento solo un grupo irá al encuentro del Señor, que son los creyentes. Cuando Cristo venga por la iglesia, solamente son los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que van al encuentro del Señor. En la parábola se registra que ambos grupos salen al encuentro del Señor, o sea, tanto las insensatas como las prudentes. En el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para selección. Eso es lo que está escrito en Mateo 25, verso 10, 12. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, digo, de cierto os digo que no os conozco. Oiga, que aquí hay lugar para selección, tanto las insensatas como las prudentes, tanto las que se fueron como las que se quedaron, pero esto no tiene nada que ver con la iglesia, porque cuando Cristo venga, un solo grupo irá al encuentro del Señor. No es que va todo el mundo para arriba y cuando estemos arriba o cuando se esté el grupo arriba, el Señor va a regresar a los que no son para abajo y los que son van a entrar. Eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando el Señor venga, segunda razón por la cual la palabra de la 10 virgen no puede ser iglesia, cuando el Señor venga del cielo para la fiesta de las bodas con el parentesco de esposo, por lógico que viene con su esposa. Por lo tanto, los que esperan en la tierra, en el caso de las vírgenes, no pueden ser la esposa, porque las bodas del Cordero se dieron en el cielo, la fiesta de las bodas en la tierra, que es el milenio. Entonces, si las bodas se dieron en el cielo, pues ya es lógico que Cristo viene como esposo y viene con la esposa, que es la iglesia. Entonces no puede ser que Cristo venga del cielo como esposo y con la esposa, que es la iglesia, y las vírgenes que están en la tierra son la iglesia a la misma vez. Eso no es lo que presenta las escrituras. Por otra parte, si analizamos el comienzo de la parábola de las 10 vírgenes, podemos notar que dicha parábola está contextuada con el pensamiento que se viene desarrollando en el capítulo 24 de Mateo, que no tiene nada que ver con la iglesia. Ese es otro error garrafal, que se le ha adjudicado el contenido de lo que está en Mateo 24 a la iglesia, y eso no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia.
Entonces, el término entonces, ese término que aparece al comienzo de Mateo 25, entonces, ese que está en el comienzo nos afirma lo antes dicho, que a su vez se corrobora por el término cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, que aparece en el comienzo del Mateo 26. ¿Ok? Lo otro, el término llorar y crujir de dientes, que aparece al final de la parábola, solo es utilizado en el lenguaje escatológico en todo su contexto para hacer referencia a Israel o a los gentiles en la culminación del juicio y en este caso no es la excepción. Ese término, el llorar y el crujir de dientes, nunca es utilizado para la iglesia. El término el llorar y crujir de dientes, reitero, es una expresión que demarca el estado de lamentación en la que caerán las naciones por causa de no haber sido aceptadas para entrar en el reinado milenial, después de haber pasado por el juicio. Dicha expresión en el lenguaje bíblico, escatológico y cultural no se utiliza para referirse a la iglesia. Jamás Jesús utilizó este lenguaje o estas expresiones para referirse a la iglesia. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que hay términos que Jesús utilizó en Mateo 25 que son paralelos o denominan en común o similitud con Mateo 24. Y Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, que en nuestro estudio lo daremos, explicaremos eso por qué, según las preguntas que hagan. Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, pero entonces Mateo 25 tampoco, porque es una hilación de pensamiento. Dichos términos, tales como nadie sabe ni el día ni la hora, lo que está escrito en Mateo 24, verso 36 al 42, Mateo 24, verso 36, verso 42, verso 44, verso 50, Mateo 25, verso 13. Velar, ese término velar, Mateo 24, 42, 43, Mateo 25, 13. Tardanza, Mateo 24, 48, Mateo 25, 5. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, si nosotros hacemos un estudio preciso y conciso y detallado, tomando en cuenta la relación del pensamiento, nos podemos percatar que la parábola de las 10 vírgenes no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia. Esta parábola representa en un cuadro parabólico el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio. Ahora, la prueba más contundente que nosotros podemos tener para negar absolutamente de que esta parábola tiene que ver con la iglesia es cuando nosotros hacemos un análisis al capítulo anterior, que es Mateo 24, y tomamos en cuenta y podemos percatarnos de que Mateo 24 no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia. Es un estudio que hay que desarrollarlo, ¿verdad? Porque cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan le preguntan a Jesús qué señales habrá para tu venida, ellos no le están preguntando señales para la venida por el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no existía. O sea, ¿cómo le va a estar preguntando Pedro a Jesús por las señales cuando él venga a arrebatar la iglesia, si ni siquiera la iglesia existía cuando eso? Pedro le está preguntando es qué señales habrá para que tú vengas a establecer el reino milenial, para tu venida, para establecer el reino milenial. Eso es lo que está preguntando Pedro. Entonces dice, y respondiendo Jesús, ¿qué respondió a las preguntas que le hicieron? ¿A qué respondió? A las preguntas que le hicieron, ¿qué respondió? Para saber qué respondió, tenemos que leer todo lo que tenemos en Mateo 24. Entonces, si Pedro no le está preguntando a Jesús nada acerca de la iglesia, tampoco Jesús tiene que estar respondiendo nada acerca de la iglesia. Quiere decir entonces que todo el desarrollo que está en Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, incluyendo Mateo 25, porque Mateo 25 es una hilación de pensamiento con Mateo 24. Porque Mateo 25 comienza entonces indica después de, gramaticalmente indica después de. Quiere decir que lo que voy a decir ahora en Mateo 25 tiene mucho que ver con lo que dice Mateo 24. ¿Cómo comienza Mateo 26? Reitero, ¿cómo comienza Mateo 26? Al haber terminado Jesús de decir todas estas palabras, ¿cuáles palabras Jesús terminó de decir? Las que dijo Mateo 24 y las que dijo Mateo 25. Porque es una relación de pensamiento. Entonces, si Jesús en Mateo 24 no habló de la iglesia, en Mateo 25 tampoco tiene que hablar de la iglesia. Y si en Mateo 25 Jesús no está hablando de la iglesia, entonces ¿quiénes son las 10 vírgenes? Eso hay que entenderlo.
¿ya? Claro, es un estudio que cuando lo expliquemos en Mateo 24, el sentido en verdad de Mateo 24, pues daremos mayores detalles. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.